Hoy hemos aprobado el Decreto Ley de Medidas Extraordinarias contra la Exclusión Social. ¿Qué contiene este texto? En primer lugar, la universalización de la atención sanitaria. No puede ser que después del Real Decreto Ley 16/2012 sigan existiendo en nuestro país ciudadanos y ciudadanas excluidos de la atención sanitaria. En segundo lugar, propone una modificación de la Renta Básica de Inserción de Extremadura. Se establecerá una convocatoria única a lo largo del año y abierta durante todo el año. El silencio por parte de la Administración será positivo a la concesión de la renta básica. Se podrá cobrar a partir del día siguiente en el que se emite la resolución favorable de concesión de la renta básica. Y, en tercer lugar, se permitirá la subrogación de la renta básica en aquellas parejas que se separen y el cónyuge se quede con la custodia de los hijos y estén en situación de vulnerabilidad social. Se regula también la línea de ayudas a las contingencias, se regula también el acceso a los mínimos vitales, que las subvenciones no serán subvenciones que vayan a los ayuntamientos y sean de concesión directa a los ciudadanos, sino que la Administración regional firmará convenios de colaboración con las empresas distribuidoras de luz y agua con el fin de mejorar la comunicación previa de los cortes de suministro eléctrico o de agua por impagos y evitarlos. En segundo lugar, para un mayor aprovechamiento del bono social que tienen la obligación de poner a disposición de las familias extremeñas las empresas distribuidoras de luz y agua. Y, en tercer lugar, que el pago se haga a las empresas distribuidoras con el objetivo de que no se produzcan dificultades a la hora de poder utilizar la luz y el agua por parte de las familias que peor lo están pasando. Y el otro aspecto que regula el decreto ley tiene que ver con el acceso a la vivienda. El acceso a la vivienda se modificará tal y como se conoce ahora. Ahora se realiza por sorteo y el acceso a la vivienda pretendemos que huya del sorteo y vaya a criterios técnicos. Se prorroga en 2 años la minoración del 100% del alquiler social en aquellas familias que no puedan hacer frente al pago de ese alquiler social de su vivienda. Se regulan las ayudas al alquiler para familias que han sido afectadas por ejecuciones hipotecarias, que cumplen criterios para ocupar una vivienda social, pero que en este momento la Junta de Extremadura, por no disponibilidad, no le puede conceder una vivienda social. Esas familias recibirán una ayuda al alquiler para que puedan tener una solución habitacional hasta en tanto la Junta de Extremadura pueda responder a su demanda.